Hola, bienvenidos. Hoy trataremos el tema de Moisés y el arrebatamiento. Permítanme ilustrarles un poco. En el vasto desierto de Madián, un hombre llamado Moisés pastoreaba sus ovejas cerca del monte Oreb, sin saber que su existencia estaba a punto de cambiar para siempre. Él no sabía. Era una total curiosidad qué era aquella luz en la montaña que durante algunos días había visto. Ya su curiosidad le llevó a subir los riscos para conocer y saber qué era esa luz intrigante. Al llegar al lugar se asombró y más se asombró cuando de la zarza ardiente salió una voz que le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Ahora he llegado para liberarlos y llevarte a ti, Moisés, para que los saques de Egipto. Este relato lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Éxodo. En consecuencia y comparativa, tal cual Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, también prometió liberar y redimir a aquellos que le creen a su Hijo, Jesús, el Mesías. Pero ¿qué necesitamos los seguidores de Jesús de Nazaret para ser tenidos en cuenta, para ser rescatados y manifestados con Jesús en aquel día? Necesitamos meditar en la palabra. Es esencial meditar en la palabra cada día. Eso implica no solamente la lectura, sino más bien estudiar las escrituras bíblicas. Así se nos manda. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Claramente estudiar la Biblia es prescindible para el seguidor de Jesús. Además, al estudiar las Escrituras, estaremos fortaleciendo la fe. Las Escrituras dicen claramente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. También declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces, si tu mujer, hombre, joven, niño, niña, no meditas en la palabra, ¿cómo puedes tener fe? ¿Cómo puedes ser tenido por digno para ser rescatado o rescatada? Escudriñar las Escrituras tiene como efecto secundario el fortalecer la fe, por la cual el Señor mismo ha de manifestarnos con Él en su rescate. Por eso es que el arrebatamiento es un rescate, una evacuación más exactamente. La Biblia dice respecto a la fe y el arrebatamiento: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Repito, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Y también dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Bueno, pues habiendo escudriñado las Escrituras, hemos fortalecido nuestra fe en Dios y en Jesús su Hijo. Y obtenemos el siguiente requisito, que es seguir la paz y seguir la santidad. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se confundan en sus corazones, no tengan miedo. Juan 14:27.
La paz que debemos seguir es la de Jesús, pero esto es un tema que tocaremos en otro momento. Ahora bien, si piensas o crees que la santidad es estar guardado, apartado, sí lo es, si te estás apartando del mal. Ser santos es simplemente ser apartado por Dios del mal. Esto implica un sometimiento a Dios. No se puede guardar a quien no quiere ser guardado. Hay que tener el deseo y la intención de apartarse del mal, y eso nos santifica. Hermano, hermana, en la común fe en Cristo Jesús. Así como el Señor le indicó a Moisés que consagrara a su pueblo al sonido de una fuerte voz y una trompeta, subieron a la cima del monte para encontrarse con él. Dios le dijo a Jesús que consagrara a su iglesia al sonido de una fuerte voz y un shofar. Científicamente expresado en un nanosegundo, un abrir y cerrar de ojos. La iglesia de Jesús, nosotros, podremos encontrarnos con el Señor sobre el aire, a su llamado, es decir, encontrarnos con Él en el segundo cielo, que es el espacio que rodea la tierra, arrebatados, evacuados, escapando del juicio que es y será sobre la tierra y sus habitantes, para disfrutar de la eternidad en su presencia. Pueden escudriñar en sus casas el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, así también de 1 Corintios 15. Ahora, realizando un paralelismo entre Moisés y el arrebatamiento, bíblicamente encontramos que Moisés fue llamado por Dios para dirigir a su nación y pueblo a la libertad, era su redención. Jesús será enviado por su iglesia y pueblo para liberarles del apocalipsis en su redención, es su redención y su manifestación. El shofar de Dios, shofar es una trompeta judía, el shofar de Dios y una voz audible están presentes en ambos eventos, y ambos eventos forman un reino. En el monte Sinaí los israelitas fueron redimidos de la esclavitud, en el rapto nosotros somos redimidos del pecado. Ellos, los israelitas, fueron consagrados, nosotros somos perfeccionados. Los israelitas les fueron lavadas sus ropas, nosotros se nos dan ropas nuevas. Dios llegó a la cima del monte Sinaí, Jesús viene al aire, sobre la tierra. En el monte Sinaí, Moisés y Aarón subieron al monte, en el rapto nosotros subiremos en el aire. En el monte Sinaí Israel fue desposada a Dios, en el rapto la iglesia es desposada a Jesús. En el monte Sinaí Dios habitó con Israel y en el rapto la iglesia habitará con Jesús. Pueden comparar Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 25 con 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Concluyendo, te hago una pregunta. ¿Cuán preparado estás para ser rescatado o rescatada por Jesús? Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, también prometió liberación y redención para aquellos que creen en su Hijo Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, escapando del juicio venidero y disfrutando de la eternidad en su presencia. La Biblia dice, porque la ley solamente es la sombra de los bienes que han de llegar. La sombra nada más. Eso es la ley, la sombra de los bienes que han de llegar. Hebreos 10:1. Gracias por tu atención, hermano y hermana. Dios les bendiga. Paz.